objetivo de la clase. Al finalizar la clase, los y las estudiantes serán capaces de comprender las relaciones de los conceptos de triángulo, rectángulo y semejanza con las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, demostrando interés y teniendo presente la confianza en sí mismos para la resolución de los desafíos propuestos. Pregunta: ¿qué entiendes por un triángulo rectángulo? Entonces, en esta pregunta nosotros tenemos que entender que un triángulo, primero que nada, es una figura geométrica que tiene tres lados. Entonces, un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados y un rectángulo es una figura geométrica que tiene tres lados, ¿no es cierto? Pero, en un vértice de este triángulo mide 90 grados. Mide 90 grados. Entonces, además, tenemos ángulos interiores alfa, por ejemplo, beta. Además, tiene vértices, un vértice A, un vértice B, por ejemplo, y un vértice C. Este es un triángulo rectángulo en el cual uno de sus vértices mide 90 grados. Además, podemos decir que alfa más beta también es igual a 90 grados, para completar la suma de los ángulos interiores del triángulo, cuya suma es 180 grados. Además, en el triángulo rectángulo usamos el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Un teorema muy conocido que se usa mucho, especialmente en geometría y ahora, ¿no es cierto?, en trigonometría. Teorema de Pitágoras. Dice lo siguiente: si tenemos un lado A, un lado B y un lado C, dice lo siguiente. Primero que nada, tenemos que saber que el lado A se llama cateto. Y para nuestro caso, cateto adyacente. Cateto adyacente del ángulo beta. Y el lado B se llama cateto opuesto del ángulo beta. Cateto opuesto del ángulo beta, cateto adyacente del ángulo beta. Y C, el lado C, se llama o se denomina hipotenusa. Entonces estos son los lados, ¿no es cierto?, de un triángulo rectángulo. Hay que conocerlos bien y dominarlos. La hipotenusa, cateto opuesto de beta, cateto adyacente de beta en este ejemplo. Además, dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado, c cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, la suma del cateto adyacente al cuadrado más la suma del cateto opuesto al cuadrado. Para sacar c, que es la hipotenusa, en este caso, quiere decir que es sacar la raíz cuadrada de la suma de a cuadrado más b cuadrado, que es la suma de los catetos al cuadrado. Esto, en grandes rasgos, podemos decir que es un triángulo rectángulo. Recordemos lo siguiente. Calcule el valor del lado desconocido en el siguiente triángulo rectángulo. Entonces nosotros sabemos, por teorema de Pitágoras, que x en este caso es la hipotenusa, que 5 es un cateto, 5 centímetros es un cateto, y 12 centímetros es otro cateto. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa, x al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. ¿No es cierto? Y eso nos da lo siguiente. X cuadrado es igual a 25 centímetros al cuadrado más 144 centímetros al cuadrado. 144 centímetros al cuadrado. Entonces, x cuadrado es igual a la suma de 25
centímetros al cuadrado más 144 centímetros al cuadrado. Esa suma, ¿no es cierto? Si la sacamos con la calculadora, nos va a dar lo siguiente. Vamos a buscar una calculadora para hacer esa operación, ¿no es cierto? También para sacarlo con más detalle, con más significado, ¿no es cierto? Y poder sacar un resultado correcto, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces nosotros sabemos que la suma de 25 más 144, ¿no es cierto? Eso es muy fácil para nosotros porque solamente saber eso y podemos sacar la raíz cuadrada de esos valores, de ese valor mejor dicho. Entonces, 5 más 4, 9, 4 más 2, 6, 169. Vamos a usar la calculadora enseguida también para trabajar y sacar la raíz cuadrada de ese valor, aunque es un valor muy conocido. Sacamos la raíz cuadrada, entonces x es igual a la raíz cuadrada de 169. Eso implica que la raíz cuadrada de 169 es x. Entonces en este caso x igual a 13 centímetros. ¿Ya? Recordando que 169 centímetros al cuadrado, para tener ese referente ahí. ¿Ya? Y el lado x, que corresponde a la hipotenusa, es igual a 13 centímetros, aplicando el teorema de Pitágoras. Actividad inicial. Dice, en la hoja del cuaderno dibuja dos triángulos, rectángulos. El primero debe tener sus catetos de medida 8 centímetros y 6 centímetros. Los catetos del segundo triángulo deben medir 3 centímetros y 4 centímetros, es decir, un triángulo rectángulo de 8 centímetros y otro de 6 centímetros. Recorta ambos triángulos y marca en ellos las medidas tal como aparecen en la figura. Es decir, tenemos que medir en un papel, en una hoja de cuaderno o papel, ¿no es cierto?, dibujar un triángulo que en un lado, en un cateto mida 8 centímetros y el otro cateto 6 centímetros. Otro triángulo rectángulo cuyo cateto mide 3 centímetros y 4 centímetros. Los vértices del triángulo rectángulo son F, E, D en uno y el otro son A, B y C. A, B y C. Entonces son los dos triángulos. Al recortarlo, ¿no es cierto?, una vez que los recortamos los triángulos, ¿no es cierto?, una vez que los recortamos, nos queda lo siguiente. Esta figura que tenemos acá, la vamos a ver, entonces ya vamos a suponer que están recortadas, la vamos a colocar acá. Ahí estaría recortada, ¿no es cierto?, esa figura. Y la otra figura también está recortada y está en esa posición. Entonces, si vemos, son los triángulos, en este caso, tienen las mismas dimensiones y los mismos ángulos. Las mismas dimensiones, uno 3, el otro 4, el otro 8 centímetros y el otro 6 centímetros en los catetos. Entonces, dice, recorta ambos triángulos y marca en ellos las medidas tal como aparecen en la figura. Entonces, ahí se los tenemos medidos, 3 y 4, 8 y 6. Compara los triángulos superponiéndolos en diferentes posiciones. Entonces, vamos a superponer los triángulos, ¿no es cierto? Primero que nada, vamos a superponer los triángulos y vamos a tomar ese triángulo, por ejemplo, lo vamos a superponer ahí. Si nos damos cuenta, este triángulo que tiene 3 centímetros de cateto y el otro 4 centímetros de cateto, cae, ¿no es cierto?, en forma perfecta en la parte interior del otro triángulo que tiene 8 centímetros, ¿no es cierto?, de cateto y 6 centímetros de cateto. Si nos fijamos acá, este lado de este triángulo vale 4 centímetros, ¿no es cierto? Entonces vemos que es la mitad, o sea que este lado es la mitad de ese lado, ¿no es cierto? Ahí lo superponiendo. Después podemos superponiéndolo acá, fíjense, tienen las mismas condiciones. Entonces estos triángulos son semejantes, es decir, son triángulos semejantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente, dos triángulos son semejantes si tienen sus respectivos ángulos iguales. Dos triángulos son semejantes si tienen sus respectivos ángulos iguales. 90, el ángulo que está acá es igual a ese ángulo que está acá, es igual que este ángulo. Y este ángulo que está acá en esa parte de ahí, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa. Fíjense, tiene la misma dimensión. Entonces, si nos damos cuenta, estos ángulos son iguales. Y además las medidas, en cierta medida, también son proporcionales. ¿Ya?
son proporcionales. Entonces, cumple con la condición de semejanza. ¿Ya? Condición de semejanza. Eso es muy importante en esta figura. Enseguida nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, ¿no es cierto?, esta figura que tenemos acá. Esta figura la vamos a dejar acá, estas partes de la figura. Y vamos a trabajar con estas figuras. Las vamos a trabajar en la siguiente presentación. Vamos a poner acá. ¿Ya? ¿Qué dice esta actividad? Dice lo siguiente. Dice, responda las siguientes preguntas. Calcula la medida de la hipotenusa de cada triángulo. Luego comprueba con una regla. Entonces, calcula la hipotenusa de cada triángulo. Primero vamos a calcular la hipotenusa del triángulo de mayor longitud, el que tiene mayores dimensiones. Entonces, vamos a suponer que este C1 va a ser esa hipotenusa y este C2 va a ser la hipotenusa, ¿no es cierto?, del otro triángulo. Entonces, C1, por ejemplo, al cuadrado, puede ser cualquier variable, cualquier letra. C1 al cuadrado, la hipotenusa de este triángulo, es igual, voy a copiar acá, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, C1, esto implica que C1, la hipotenusa, C1 al cuadrado es igual a 64 más 36. C1 al cuadrado, que es la hipotenusa del triángulo más grande, sería 100 acá, ¿no es cierto? 36 más 64, eso da 100. A sacar la raíz de C1, eso sería igual a la raíz cuadrada de 100. Eso, C1 es igual a 10. Ahora vamos a sacar el C2, que sería el C2 al cuadrado. C2 al cuadrado igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿No es cierto? Los catetos al cuadrado. Entonces sería 9 más 16 es igual a C2 al cuadrado. Entonces C2 al cuadrado es igual a 9 más 16, eso da 25. Sacamos la raíz cuadrada de 25, entonces la hipotenusa del triángulo más pequeño, eso es 5. Entonces, esta hipotenusa vale 5 y la otra hipotenusa del otro triángulo vale 10. Por lo tanto, dice, calcula la medida de la hipotenusa de cada triángulo, luego comprueba con una regla. Cuando uno mide con una regla esta figura, si uno la tiene, ¿no es cierto?, recortada, la mide con una regla, esto mide prácticamente 10 centímetros. Y usted lo puede comprobar, porque lo hemos comprobado, ¿no es cierto?, haciendo la didáctica, lo hemos comprobado. Y esa longitud de BA vale realmente 5 centímetros. Es decir, tanto con el teorema de Pitágoras como con las medidas reales, obtenemos los mismos resultados. ¿Podrías establecer que los triángulos construidos son semejantes? Sí, son semejantes. Son semejantes porque dijimos que dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Es decir, el 4 y el 8 son proporcionales. Son proporcionales, ¿no es cierto? Eso nosotros nos damos cuenta en esta parte, ¿no es cierto?, del desarrollo de esta actividad. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces esta actividad nos permite calcular, mediante el teorema de Pitágoras, C1 vale 10 y C2 vale 5. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Dice, calcula el valor de las siguientes razones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Calcula el valor de las siguientes razones. Vamos a hacer ese cálculo. Ese cálculo lo vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Vamos a sacar estos cálculos que hicimos acá un momento y vamos a calcular las siguientes razones. Calcula el valor de las siguientes razones. CB partido por AB, signo igual, entonces vamos a colocar el signo igual acá. Nosotros sabemos que este lado vale 10 centímetros, tanto al sacarlo con la medición de la regla, como al sacarlo con el teorema de Pitágoras. Ese vale 5. Entonces dice CB vale 3, dividido por AB, en este caso por la hipotenusa. AB es la hipotenusa, le dijimos que era la hipotenusa anteriormente. AB vale 5, ¿no es cierto? Ahí AB vale 5. AC vale 4, CA lo mismo, vale 4, dividido por AB. AB vale 5. Y luego tenemos los otros lados. Ahora estoy haciendo la razón ahora de los
de AC que vale 4 y dividido por BC que vale 3. Entonces ahora estoy haciendo la relación de estos lados, donde forma el ángulo 90 grados. Estoy haciendo esa relación, esa razón. Luego dice en el triángulo más grande, dice que DE vale 6, dividido por DF vale 10, EF vale 8, dividido por DF vale 10, y enseguida EF vale 8, dividido por ED, y ED vale 6. Entonces aquí tenemos las razones calculadas: 3, 5, 6 partido por 10, 4 partido por 5. Entonces 3 partido por 5, por ejemplo. 3 dividido 5. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, con la siguiente actividad. Dice, ¿qué relación existe entre las razones anteriores? Teníamos lo siguiente: 3 partido por 5, por ejemplo. 3 partido por 5 lo podemos relacionar con lo siguiente: 6 y 10. ¿Qué relación existe entre las razones anteriores? Vemos que estas son proporcionales, porque el 3, ¿no es cierto?, si lo duplicamos da 6, si el 5 lo duplicamos da 10. Entonces existe una relación, ¿no es cierto?, de proporcionalidad. Son proporcionales, ¿no? Entonces podemos decir que son proporcionales. Los lados, en este caso las razones o las divisiones son proporcionales. Entonces podemos decir que son proporcionales. Con ese ejemplo ya nos damos cuenta que son proporcionales, porque todas son proporcionales. Al mirar acá, ¿no es cierto? 4 partido por 5, 8 partido por 10, el doble. 4 partido por 3, 8 partido por 6, el doble. Entonces podemos ver esa categorización, que es fácil de poderla entender y también sacarla como conclusión. Si los lados del triángulo ABC se amplifican por 2, ¿qué sucede con los ángulos del triángulo? Los ángulos no cambian. Nosotros vimos cuando uno superpuso, o cuando hicimos esa actividad de superponer un triángulo sobre el otro triángulo, los ángulos no cambiaron. No cambian los ángulos. No cambian los ángulos. Por la teoría de la semejanza, podemos decir que son dos triángulos semejantes. No cambian los ángulos. No cambian los ángulos. ¿Qué sucede con los ángulos del triángulo? Ya dijimos ya. Y con las razones entre los lados de los triángulos, son proporcionales. Las razones son proporcionales. Proporcionales. ¿Ya? Proporcionales. Entonces esas son las respuestas de esa pregunta. Razones trigonométricas. Acá tenemos un triángulo rectángulo, donde están los lados del triángulo rectángulo que dijimos anteriormente. La hipotenusa, el ángulo alfa, en este caso como análisis o análisis de estudio, el ángulo alfa que está en esta esquina, en ese vértice. Cateto adyacente, ¿no es cierto? Cateto adyacente, cateto opuesto. Cateto opuesto del ángulo alfa, cateto adyacente del ángulo alfa y la hipotenusa. Así son los nombres que se le dan al triángulo rectángulo, y con estos nombres vamos a calcular las razones trigonométricas fundamentales. Entonces las razones trigonométricas fundamentales son seno de alfa, se lee sen alfa, se escribe como sen alfa, cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. La hipotenusa está acá, la hipotenusa está ahí. Ahora, mediante los trazos, sería AC dividido por AB. Entonces eso es seno de alfa. Coseno de alfa es cos de alfa. Cateto adyacente, el coseno cateto adyacente partido por la hipotenusa. Tanto el seno de alfa como el coseno de alfa relacionan en el denominador. Si nos damos cuenta, en el denominador sale la hipotenusa. Esto es como se mantiene la hipotenusa, ¿no es cierto?, dentro de la razón. En este caso, la hipotenusa es el AB, se mantiene el AB. La tangente de alfa, se puede escribir como TG alfa o tan alfa, corresponde al cateto opuesto de alfa, del ángulo alfa. Estamos haciendo el estudio con el ángulo alfa. Cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿Cómo se escribe como ejemplo simbólico?
AC dividido por CB. AC dividido por CB. ¿Ya? Esas son las razones trigonométricas fundamentales. Finalmente tenemos un desafío que lo vamos a desarrollar acá, ¿no es cierto? Y que dice lo siguiente: con respecto al ángulo beta, calcular las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Entonces, el ángulo beta, si nos damos cuenta, está en este vértice, en el vértice A. Entonces vamos a colocar seno del ángulo beta. Nosotros sabemos que el seno de beta es igual, sabemos que el seno, como por definición, el seno de un ángulo cualquiera es igual a cateto opuesto partido por la hipotenusa. Esa es la función seno. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ahora, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo beta? El que está al frente de nosotros. Es el opuesto a la mirada mía, a la mirada que tengo acá. Tengo la mirada, mi cateto es el que está al frente. ¿Quién está al frente? El trazo CB o el lado CB. Entonces, seno de beta es igual a CB dividido por la hipotenusa. La hipotenusa es el ángulo, la parte de la figura geométrica triángulo-rectángulo, la que está con inclinación, la que tiene la mayor longitud. La hipotenusa siempre va a tener la mayor longitud. Tiene que ser siempre tiene que tener mayor dimensión que cualquiera de los dos catetos. Entonces, hipotenusa en este caso es el trazo AB. El coseno de beta, ¿no es cierto? El coseno del ángulo beta, ¿qué dice? Coseno de cualquier ángulo, en este caso del triángulo rectángulo que estamos trabajando, coseno de cualquier ángulo del triángulo rectángulo es igual al cateto, ¿no es cierto? Cateto adyacente partido por la hipotenusa. Esa es la definición, cateto adyacente partido por la hipotenusa, el coseno. Entonces el coseno de beta es cateto adyacente, con relación a beta, este es el cateto adyacente. Con relación a beta, el que está al frente es el cateto opuesto, en este caso, para nosotros, para el estudio que estamos haciendo de este triángulo. Entonces, coseno de beta es igual al cateto adyacente, es el trazo AC, dividido por la hipotenusa, y la hipotenusa es en este caso el lado AB. Ese es el coseno. Finalmente, la tangente del ángulo beta es igual. Nosotros sabemos por definición, ¿no es cierto?, por la definición de razón trigonométrica, que la tangente de cualquier ángulo del triángulo rectángulo, en este caso tangente es igual al cateto opuesto partido por el cateto, en este caso cateto, ¿no es cierto? Cateto, esto significa cateto adyacente. Así estamos abreviando esto. Cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Entonces, en este caso, tangente de beta es igual al cateto opuesto. Ya dijimos que es CB dividido por el cateto adyacente. Y el cateto adyacente para ese ángulo beta es AC. Entonces, así nosotros tenemos que relacionar, tenemos que entender que las razones trigonométricas solo dependen de la posición del ángulo, del triángulo rectángulo, y de cómo la figura está puesta, ¿no es cierto?, dibujada en un documento, en este caso, en esta presentación. Entonces tenemos que tener cuidado cómo está dibujado el triángulo rectángulo, y ahí, mediante la observación, mediante el análisis observatorio espacial, vamos a darnos cuenta cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto y la hipotenusa. Estos serían, ¿no es cierto?, los ejemplos para estudiar lo que dice relación con la trigonometría y las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y la semejanza que existen entre dos triángulos que tienen los ángulos iguales, pero que tienen distintas dimensiones. Así que sí, eso ha sido, ¿no es cierto?, una primera parte de la trigonometría.